Nuestra mesa de análisis para tratar este tema, la violencia, de qué manera está afectando a las vacaciones. Y para ello le doy la bienvenida a Arturo Huerta González, profesor de posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Gracias por estar con nosotros, profesor. Y también Alexei Chévez, consultor en seguridad y Fuerzas Armadas. Gracias a los dos por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación, Arturo. Alberto. Parece inevitable, doctor Arturo Huerta, que la violencia no vaya a afectar a los vacacionistas o de plano nos estamos acostumbrando y viene el periodo vacacional y el mexicano en general dice, pues vamos con los riesgos que conlleva. Mira, es lamentable la situación que se ha venido configurando en el país en los últimos años, donde la violencia crece a lo largo y ancho del país. Y esto es resultado de los problemas de desempleo, subempleo, de bajos salarios que predominan en el país. El gobierno, o los gobiernos, tanto los anteriores como el actual, han venido priorizando políticas de austeridad fiscal, de alta tasa de interés, de peso fuerte, que frena la actividad económica. El país no ha crecido en estos 4 años. Y por lo tanto, de hecho, en el mes de febrero disminuyó el empleo formal en 400,000 trabajadores y aumentó el empleo informal en 390,000. Si estamos viendo cómo se está deteriorando la estructura salarial y en consecuencia la gente gana poco. O sea, de hecho, el 66% de la población ocupada gana entre 1 y 2 salarios mínimos. Y el resto gana menos o sea, los que ganan arriba de 2 salarios mínimos son los menos. Entonces, en consecuencia, esta situación de pobreza, de marginalidad, pues lleva a que la gente muchos tengan que delinquir para poder subsistir. Entonces, esto no se resuelve con mayor presupuesto a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas de seguridad, sino se resuelve generando empleo bien remunerado. Estamos repitiendo la historia de la Gran Depresión en Estados Unidos, donde existían los Al Capones, los Lucianos, donde vendían seguridad, había la violencia tremenda que la estamos viendo. O sea, estamos viendo que también se vende seguridad, la gente asalta para poder subsistir, y esto es consecuencia de que no hay política de empleo bien remunerada en el país. Exactamente, profesor Arturo Huerta. Y el discurso oficial, Alexei Chévez, era al contrario. Vamos a atacar la violencia, decía el presidente, desde la raíz. Vamos a promover empleos bien remunerados y que la gente no tenga esa necesidad de irse del lado de los criminales. Pero ¿cómo vamos, Alexei? Bueno, yo creo que el doctor Huerta, Alberto, muy buenas tardes, ha puntualizado muy acertadamente una de las principales razones por las cuales la estrategia de seguridad de esta administración no está funcionando. Y la otra, que también es más, pues igual de importante, es los espacios que está dejando esta administración a las organizaciones criminales para que hagan absolutamente lo que quieran. Hubo un repliegue en los primeros 4 años de esta administración de las fuerzas de seguridad en apoyo de una estrategia que el presidente denominó abrazos no balazos y que obviamente no ha funcionado, porque hay que recordar que a las estructuras criminales lo que los mueve es el lucro. Entonces definitivamente no van a abandonar un negocio que les está dejando mucho dinero, y más aún cuando aparte las autoridades no están siendo su parte en el contrato social, que es el monopolio del ejercicio de la violencia, de la ley. Y pues definitivamente lo que tenemos hoy en día, y que se refleja mucho en la nota anterior que tú pasaste, definitivamente tenemos un incremento de los índices de inseguridad y sobre todo homicidios en las zonas turísticas. Porque, doctor Arturo Huerta, ya dábamos la información precisamente, casi 5,000 soldados desplegados en las zonas turísticas, otros 4,000 elementos de la Guardia Nacional, que la mayoría son soldados también, pero ni así han podido evitar balaceras en Playa Caleta, 4 muertos, ayer en Puerto Vallarta, en pleno centro, una balacera, 2 personas lesionadas de gravedad. O sea, la presencia sola
de los elementos de la guardia, de las guardias de seguridad, no funciona para evitar este tipo de hechos. Efectivamente. O sea, de hecho, hemos visto en los presupuestos anuales donde Hacienda presenta a la Cámara de Diputados, los presupuestos federales, siempre se incrementa el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Y la violencia sigue. Repito, ¿por qué? Porque efectivamente, como señalaste, no se está atacando el problema de raíz. El problema de raíz, repito, es la pobreza, que la gente tiene que subsistir. Si la gente tuviese, Alberto, conciencia política, pues la gente se manifestaría en las ciudades ante el gobierno para demandar política de empleo, política de incremento salarial. Pero la mayor parte de la gente no tiene conciencia política. Entonces, muchos recurren a la delincuencia para poder subsistir. Muchos también han emigrado a Estados Unidos buscando mejores oportunidades de trabajo y de vida, pero como cada vez es más difícil cruzar la frontera, entonces, ante la falta de oportunidades de trabajo bien remunerado, repito, muchos están delinquiendo. Ahora, no toda la gente va a delinquir. Que la gente se va a manifestar en las calles, en este país, demandando políticas de empleo, incremento salarial, no tengo la menor duda. Porque, repito, no puede seguir esta política económica relegando los objetivos nacionales de empleo bien remunerado y distribución de ingreso, cosa que no existe. Por más política social que el gobierno ha venido instrumentando, la pobreza sigue, están los mismos datos. Ha venido disminuyendo la participación de las remuneraciones en el ingreso nacional y se ha incrementado, lógico, la participación de las ganancias del sector bancario en el ingreso nacional. Esto ha venido polarizando la desigualdad del ingreso y, repito, que se manifiesta en la delincuencia, la violencia que vivimos en el país. Ese es desde el punto de vista económico, social, doctor Arturo Huerta, pero desde el punto de vista de seguridad, Alexei, pues bueno, se militarizaron las fuerzas de seguridad, son soldados los que nos están cuidando, pero ¿qué no hay labor de inteligencia? ¿No hay manera de que ellos puedan prevenir que se pueden llevar a cabo actos de violencia, ataques, balaceras en estos días de vacaciones, en esos centros turísticos? Alberto, definitivamente esto es imposible y no tiene nada que ver con la estrategia de violencia del actual gobierno. Tiene que ver con que hay que entender que el crimen organizado es un depredador. Las organizaciones criminales son depredadores. Tú puedes poner 5,000, 7,000 gentes en un centro turístico y ellos van a encontrar el momento y la hora adecuada para cometer un homicidio. Definitivamente no podemos cuidar, ni nosotros, ni los norteamericanos, ni absolutamente nadie, todos de absolutamente todas las personas que están disfrutando una vacación o que viven en suelo mexicano, suelo norteamericano o noruego. Lo que sí podemos hacer es garantizar que cada persona que cometa un crimen sea perseguida, juzgada y condenada acorde con el crimen que cometió. Algo que en México no está sucediendo. Tenemos unos índices de impunidad acorde con el último índice de impunidad de la Universidad de las Américas Puebla del 98%. Y esto es atroz, significa que tú puedes, como ciudadano normal, robar una cartera y tienes el 98% de posibilidades de salir impune. Mientras nosotros no revertamos esta altísima índice de impunidad, definitivamente no podemos esperar que disminuyan los homicidios, los robos, los secuestros, como el que acaba de suceder en San Luis Potosí. Es que ese tema, o sea, que está muy confuso, pero se supone que 23 personas de Guanajuato, del municipio de Torres Mochas, salieron rumbo a Sinaloa, no, rumbo a Coahuila. Ellos tenían que pasar por San Luis Potosí y desaparecieron. Y tal parece que nadie puede dar una versión lógica, doctor Arturo Huerta, de eso que está ocurriendo. Y como dice Alexei, pues es que es la impunidad, no pasa nada en este país. Pero con este tema regresamos, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y volvemos con este tema de Mega Noticias, la violencia, cómo está afectando a este periodo vacacional. Regresamos. Doctor Arturo Huerta, ya nos lo has explicado, pero ¿cómo poder entenderlo? Hay una violencia exacerbada, hay zonas en las que no puede ir un paseante a visitar por lo peligroso que es la carretera o el mismo pueblo o el poblado que quiera visitar, pero
Acapulco lleno, Puerto Vallarta lleno, Guaymas en Sonora lleno, Veracruz lleno. ¿Cómo explicamos esto, doctor? Efectivamente, tú digo, lo señalaste, o sea, la gente finalmente se arriesga. O sea, de hecho, ante el peligro de las carreteras, pues mucha gente, bueno, los que tienen dinero optan por viajar en avión, que es más seguro. O sea, y el problema, mira, yo estuve hace 2 semanas en Zacatecas, fui a la universidad a dar una charla en la Universidad de Zacatecas, y los profesores me platicaban que días previos en una carretera de peaje, a las 12 del día, que habían en ese día secuestrado a 12 coches, y resulta que uno de ellos era de un profesor de la universidad, y la universidad se movilizó. La universidad se movilizó y a los 2 días apareció el profesor que había caminado descalzo durante 11 kilómetros, pero los otros 11 aparecieron hasta la semana siguiente, ¿no? Entonces vemos efectivamente que las carreteras no son seguras, y entonces de ahí que estos lugares turísticos que acabas de señalar, bueno, pues están en la playa, yo creo que mucha la gente viajó en avión, y también el viajar en autobús es más seguro que viajar en coche, y de ahí que se dan estos llenos en estos lugares turísticos. Pero, repito, mucha gente como yo ya no viajamos por carreteras, tomando en cuenta el riesgo, el peligro que hay. Sí, sí, porque Alexei, como dice en nuestro entrevistado Víctor Valdivia, ya hay mucha gente que decide mejor no arriesgarse. Estamos llegando a esa situación en la que la gente dice, ¿sabes qué? No vamos ni a Teotihuacán porque si te subes a uno de estos globos aerostáticos puede ser patito y se puede caer. O sea, ¿en qué estamos, Alexei? Bueno, Alberto, yo creo que tenemos que diferenciar entre el turismo nacional, que está mucho más acostumbrado a la violencia, las escenas de violencia, porque las vivimos cotidianamente, y el turismo internacional. El turismo internacional representa prácticamente, es uno de los 5 mayores generadores de ingresos que tiene México. Entonces, tenemos que cuidar muchísimo este turismo internacional, porque el turismo nacional siempre va a seguir saliendo. Va a seguir saliendo con cualquier tipo de amenaza, va a seguir saliendo por carretera, va a seguir saliendo por aire, porque es parte de nuestra cotidianidad y nosotros lo aceptamos como tal. El problema que sería para el país como tal y para los destinos turísticos es cuando el extranjero decide que es demasiado peligroso ingresar a México o pasar una vacación en cualquier centro turístico. Actualmente solamente 3 estados de los 32 que tenemos lo aprueba el Departamento de Estado norteamericano para viajar y para transitar de todo México. Solamente 3 estados. Entonces, una de dos, o vamos a concentrar esta actividad en estos 3 estados, uno de ellos Quintana Roo, que se está deteriorando rápidamente, o nos vamos a hacer a la idea que vamos a perder esta fuente de ingresos porque no estamos haciendo absolutamente nada para cuidarla y protegerla. Porque, Arturo Huerta, apenas esta semana una balacera frente a la playa del Fiesta Americana en plena zona turística de Cancún, y donde hubo muertos y donde ahí hay mucho turismo extranjero. ¿De qué manera puede afectar esto? Y como bien dice Alexei, pues es uno de nuestros principales ingresos de divisas en el país. Fíjate, todo el presupuesto que el gobierno ha invertido en el Tren Maya, justo en la perspectiva de atraer turismo internacional. Y la cuestión es, lo que hemos estado señalando acá, el problema de inseguridad, de que tú tienes que asegurar condiciones de estabilidad justo para poder promover inversiones, promover el turismo, etcétera. Y también muchas inversiones en el plano no turístico, inversiones manufactureras en la industria, se han frenado también por el problema de la inseguridad que predomina en el país. Entonces, estos proyectos, megaproyectos del Tren Maya, pues tienen que ir acompañados de política de empleo bien remunerada, justo para resolver el problema de miseria, de marginalidad, y así atacar el problema de raíz de la delincuencia, de la violencia, porque de seguirse marginando la atención al empleo bien remunerado, pues lógico, esas inversiones van a quedar a medias, porque no va a venir el turismo, tomando en cuenta la inseguridad
predominante en el país. Porque Alexei Chévez, en este mismo tema, siendo el turismo una de las joyas de ingresos de divisas al país, pues deberían cuidarlo y parece que no. O sea, es que vengan al atractivo, que gasten sus dólares, haya o no seguridad, haya o no desarrollo. ¿Hay que corregir algo en esa situación o que lo dejen como está? Definitivamente, Alberto, una de las cuestiones principales va a ser invertir más en la proyección de México como destino final de turismo. Toda esta administración, el presupuesto para turismo ha disminuido, el presupuesto de Fonatur para apoyar los centros creados de desarrollo también ha disminuido. Pero una cosa también muy importante, el presupuesto para la seguridad de estos centros ha disminuido. Acapulco, no de esta administración, Acapulco tiene aproximadamente 15 años que es un desastre absoluto. Tenemos solamente 2 centros turísticos que tienen arriba del 80% de cupos hotelero todo el tiempo. Uno de ellos es Puerto Vallarta, el otro es Cancún o la Riviera Maya, y el presupuesto que más se va es en absolutamente la Baja California. Pero es un turismo muy exclusivo que también tiene que ver con los resultados de seguridad que hay en Baja California. Entonces, definitivamente lo que tenemos que empezar a pensar es, estamos matando a la gallina de los huevos de oro. Si nosotros seguimos con esta indolencia para proteger estos centros de turismo, que durante años nos ha costado dinero e inversión, forjarlos como un atractivo para los norteamericanos, para los extranjeros, los europeos, estamos condenados al fracaso y vamos a perder una fuente de ingresos que hoy en día es muy importante para el país. Sí, profesor Arturo Huerta, porque da la casualidad que esta semana que estamos de vacaciones por Semana Santa, el gobierno federal gasta 120,000 millones de pesos para adquirir plantas de energía de Iberdrola, una planta a la cual atacaron mucho. Entonces, como que el dinero lo están gastando en cosas que no están resolviendo lo elemental, ¿no cree? Efectivamente, o sea, de hecho ahí están las críticas de que son plantas obsoletas, que tienen alrededor de 15 años, y en vez de, mira, esta política de austeridad fiscal que el gobierno defiende a toda costa, ahí está, ¿qué pasó en el 2020? El gobierno no apoyó a las empresas, cerraron 400,000 empresas en 18 meses, y eso originó menos crecimiento económico, menos capacidad productiva, no apoyó a los desempleados, y de ahí que la gente se arriesgaba buscando su sustento, y de ahí que muchos murieron por la pandemia. Entonces, esta política de austeridad fiscal, donde se priorizan ciertos proyectos, ahí está el Tren Maya, el Dos Bocas, el Tren del Istmo de Tehuantepec, que de hecho ya no va a haber presupuesto para el próximo año para ese proyecto. Entonces, en cambio, ha desatendido la capacidad productiva, la capacidad de crecimiento de la economía. La economía no ha crecido, repito, en estos 4 años. Entonces, ya están los problemas del metro, justo porque también no ha habido mantenimiento, el problema que aconteció en el Instituto de los Inmigrantes, que se incendió justo también por la falta de presupuesto, la atención a esos centros. Entonces, esta política, repito, ha actuado en favor del sector financiero, que la banca gana lo que quiere, pero, repito, la economía no crece, sigue el desempleo, sigue la miseria, sigue la delincuencia. Entonces, ha habido un mal manejo del presupuesto en torno a impulsar la esfera productiva. Pero profesor Arturo, sí, apenas ayer con bombo y platillo dieron a conocer que ya la inflación está en 6.85, que ha venido bajando y que pues ya casi estamos salvados. ¿Cómo ve esto? En absoluto. O sea, está la inflación, en el caso de las mercancías, está arriba del 10%, y lo que ha bajado ha sido la cuestión de los energéticos, donde el gobierno decidió no bajar el impuesto a las gasolinas. Entonces, podrán bajar la inflación los países desarrollados que sí tienen condiciones de incrementar la producción y así disminuir la inflación, pero no el caso nuestro. O sea, hay rezagos productivos,
que están originando problemas de escasez de productos que están presionando sobre precios. Y esto seguirá. Vamos a un contexto recesivo inflacionario en el país por largos años. Alexei, y ya nos hablabas del presupuesto, pero a las Fuerzas Armadas se les ha dado lo que han pedido. Y la política en general fue militarizar la seguridad pública. Pero vemos masacres a cada rato, desaparecidos, balaceras, y que no está funcionando esta estrategia. Bueno, yo creo que tenemos que diferenciar dos cosas. En primer lugar, el presupuesto de las Fuerzas Armadas sí ha aumentado, pero también ha aumentado sus responsabilidades. Hay que recordar que el 90% hoy en día de las fuerzas de la Guardia Nacional cobra en Sedena. Entonces, definitivamente estamos hablando de 120,000 efectivos que están cobrando en la Secretaría de la Defensa Nacional, que los puso la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, mucha parte de este presupuesto que ha aumentado para Sedena o para Marina se ha ido en proyectos donde se les pide cuidar boletas, donde se les pide aplicar el DN3, donde se les pide cuidar vacunas, donde se les pide cuidar a los migrantes, etcétera. Entonces, no es defender a las Fuerzas Armadas, pero sí hay que entender que este aumento de presupuesto también ha ido a la par con un aumento considerable en las responsabilidades que se les están dando a estas Fuerzas Armadas. En segundo lugar, la estrategia que ha diseñado el Ejecutivo, que no las Fuerzas Armadas, ha sido esta famosa de abrazos no balazos, que ha significado generar espacios que hoy en día lo vemos con el secuestro de estas personas en San Luis Potosí, lo vemos con los homicidios en Cancún, los vemos con los homicidios en Acapulco, para que las fuerzas del mal, del crimen, de alguna manera reivindiquen y cesen su actividad criminal. Lo que le ha faltado al Ejecutivo es entender que el principal móvil de estas actividades criminales es generar el lucro. Y los espacios que están cediendo voluntariamente por órdenes de Presidencia de la República a estos grupos criminales, pues significan que ellos lo van a tomar porque significa que van a ganar más dinero. No significa que vayan a decir, no, pues que ahora me voy a portar bien. Ese es el error de la concepción de esta política de abrazos y no balazos, que no estamos tomando en cuenta que ellos obtienen un ingreso considerable cada vez que se repliega la capacidad del Estado para ejercer el monopolio de la violencia. Vamos a hacer una pequeña pausa. Alexei Chévez, profesor Arturo Huerta. Regresamos con este tema y aquí la pregunta va a ser en el sentido de económicamente no estamos avanzando y si podemos llegar a ese escenario o ya estamos, como dices Arturo Huerta, en la época de Al Capone. Con este tema y mucho más, regresamos en 2 minutos. Profesor Arturo Huerta y Alexei Chévez por continuar con nosotros. Profesor Huerta, ese escenario catastrófico que ya planteas parece más cerca de la realidad porque cada vez es más inseguro ya vivir en nuestro país por la situación económica, por la exacerbada violencia después de la pandemia, pero ya estamos en esa situación en la que debemos tener preocupación alarmante por la inseguridad que hay. Sí, ya estamos desde hace tiempo. O sea, los que transportan carga en las carreteras pagan a la delincuencia justo para no ser asaltados. Un médico amigo mío le llevaron a su consultorio para que pague piso, o sea, en un hospital de estos connotados aquí en la Ciudad de México. Dice, bueno, ¿cómo es posible? O sea, hace 3 semanas, en un solo sábado, quemaron a 3 centros nocturnos en Morelia, Michoacán, por no haber pagado piso. Entonces, esta situación, repito, ya tiene años, yo diría, dándose en el país. Yo recuerdo también una que fue alumna mía, que su madre tiene un negocio en Iztapalapa, que me decía que su madre semanalmente paga piso a los malos y también paga piso a la policía, ¿no? Entonces, y repito, hace años esa situación. Entonces, y repito, y va a seguir agudizándose en el momento en el cual el gobierno no atienda los problemas de desempleo, de bajos salarios existentes en el país. Es que sí, efectivamente, Alexei,
por más que quisiéramos ser optimistas, este panorama lo vemos ya cada vez más cerca. Esto está creciendo más que la pandemia. O sea, ya este asunto de inseguridad es cada vez más cercano a todos nosotros. ¿Así lo ves, Alexei? Yo coincido con el doctor Huerta y contigo, Alberto. Hay que entender una cosa, los mexicanos somos por naturaleza optimistas, entonces tenemos ya 3 administraciones conviviendo con un aumento constante de la violencia y no hemos hecho absolutamente nada. No hemos hecho absolutamente nada como sociedad. Como sociedad no nos hemos organizado y no hemos reclamado al Estado, al Ejecutivo, que haga algo al respecto. En esta administración se quitaron todos los apoyos a los institutos de seguridad del Estado y municipales para la seguridad pública y no dijimos nada absolutamente. Entonces, es una administración la que estamos padeciendo el día de hoy, que no solamente no ha hecho nada, como tampoco hicieron mucho las 2 anteriores, sino que aún así está quitando recursos para la seguridad, para el fortalecimiento de la seguridad de las policías estatales y municipales, y aún así seguimos sin decir absolutamente nada. Somos demasiado optimistas como mexicanos, tenemos unos números que están de terror, son más de 151,000 muertos en esta administración, vamos a acabar con 200,000 aproximadamente el sexenio, y seguimos sin decir ni hacer absolutamente nada. Nosotros como sociedad tenemos que empezar a reclamarle, no solamente a esta, sino que lo debimos de haber hecho con las anteriores, para que se empiece a hacer algo, que tengamos resultados y no solamente estas promesas que nos dijeron que iban a resolverlo en 100 días, que después iba a ser en 1 año, etcétera, y no solucionado. Tenemos que exigirle al gobierno, tanto estatales como federales, que haya un cambio y que ese cambio se empiece a dar, porque si no, nos vamos a aventar otra administración y otra administración con estos mismos resultados o peores resultados. Y la culpa es de nosotros como sociedad, que no hemos sabido organizarnos y exigirle al gobierno que cumpla con su trabajo. Profesor Arturo Huerta, estaremos viviendo una de las peores épocas, al menos de las que nos ha tocado vivir. Recuerdo en los 80s la situación de una policía absolutamente corrupta que mordía, así le llamaban, a todos los automovilistas, o en los 90s la época de los secuestros de grandes empresarios, o ya la época de los 2000s con estas bandas del crimen organizado, pero ahorita estaremos peor que todas esas épocas. Pues sí, fíjate, si nosotros vemos los datos del comportamiento de la actividad económica en el país, de 1950 al 81, el Producto Interno Bruto per cápita por persona creció al 3.15% promedio anual. Repito, del 50 al 81. Del 82 al 2000, ese crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita pasó a ser 0.64% promedio anual. Y del 2001 al 2021, el crecimiento del Producto Interno Bruto por persona pasó a ser 0.36% promedio anual. Es decir, tenemos una tendencia decreciente, que eso se traduce en menos empleo formal bien remunerado, en mayor marginalidad y mayor miseria, y de ahí la delincuencia creciente que se ha venido dando a lo ancho y ancho del país. Ahora, quiero retomar una cosa que decía Alexei con respecto a que la sociedad no hemos hecho nada. Anteriormente, los llamados partidos de izquierda eran los que se movilizaban y protestaban. Pero resulta que esos llamados partidos de izquierda pasaron a ser gobierno. Y resulta que ya nadie moviliza. O sea, ya no hay partido de izquierda o partido que demande políticas de empleo, política agrícola o política industrial o política de distribución de ingresos en absoluto. Nadie moviliza. Entonces, de ahí la importancia que decía Alexis de que debe haber una sociedad democráticamente organizada que se pronuncie a nivel municipal, estatal y federal por cambio de las políticas económicas que atiendan las demandas de las grandes mayorías de la población. Profesor, pero nos dijeron que las políticas económicas iban a cambiar, que el neoliberalismo que tanto daño le hizo al país, pues se iba a quedar afuera. No, seguimos tal cual.
Ahí está la austeridad fiscal, que el gobierno gasta en función de lo que recauda, gasta poco y termina recaudando poco, estamos en un círculo vicioso. Está el libre comercio, que las importaciones desplazan a la producción nacional, tenemos menos industria e importamos el 57% de los granos básicos que consumimos, y la banca está desregularizada, gana lo que quiere, es una banca disfuncional, el crecimiento económico. O sea, seguimos, repito, con las mismas políticas neoliberales, del peso fuerte. ¿Quién se favorece del peso fuerte? Pues el que controla la moneda, que es el sector financiero. Y ese peso fuerte te abarata importaciones, que te desplazan a la producción nacional, y de ahí que tenemos menos crecimiento productivo, menos empleo, menos salarios, etcétera, ¿no? Alexei, entonces, este panorama político, económico que nos plantea el profesor Arturo Huerta, pues puede tener relación, ¿no? 40 años en el que el producto per cápita de los mexicanos, es decir, lo que deberíamos ir creciendo, vamos para abajo. Tiene que ver con esta relación de la violencia que se ha incrementado. Yo creo que el doctor Huerta tiene mucha razón en muchos aspectos, pero también hay que recordar, no hay una relación directa entre el ingreso de los países, porque vemos muchos países africanos que ganan muy poco, que invierten muy poco y que sin embargo no tienen los índices de violencia que tenemos nosotros los mexicanos. Nuestro principal problema es la impunidad. En la medida que nosotros sigamos permitiendo que por cada delito que se comete hay un 98% de posibilidades de salir impune, no importa qué tan rico, qué tan pobre seas, tiene que ver con la oportunidad que tienen estas personas de salir impunes de los delitos que cometen. Definitivamente la pobreza sí influye en gran manera, pero yo no lo nombraría como el gran factor que influye en la situación que tenemos hoy en día, porque históricamente hay países mucho más pobres que no tienen los índices de violencia que tenemos nosotros o de crimen que tenemos nosotros los mexicanos. Históricamente, como tú lo has comentado, cuando empezamos con los secuestros, nosotros éramos el primer lugar de secuestros en lugares como Afganistán, como Irak, incluso Colombia, que tenía un muy alto índice de secuestros, y como me comentaba un consultor de secuestros muy famoso, me decía, el problema no son los secuestros, es la violencia que ustedes los mexicanos ejercen en los secuestros. Históricamente los mexicanos nos hemos caracterizado por eso. Las bandas de crimen organizado en los Estados Unidos no tienen la cantidad de muertos o ejecutados que tenemos nosotros los mexicanos. Los mexicanos tenemos esta característica muy especial de nosotros, que todo lo queremos resolver con la extrema violencia, y esto también ha pegado mucho en los números de inseguridad que hay en el país. Híjole, pues qué dura situación, profesor Arturo Huerta, porque usted ya dijo que salga la gente a manifestarse, pero ¿estaremos siendo rehenes, y me refiero a la sociedad mexicana, del sistema político? O sea, esperar hasta que haya elecciones y esperar hasta escuchar las propuestas y las promesas y a ver cómo nos va, y así nos la hemos llevado desde el 2000 para acá. Mira, ya nos han gobernado todos los partidos políticos. ¿Y dónde está el país? Evidenciando que ningún partido político tiene proyecto de nación. Todos se subordinan al gran capital para ser bien vistos por ellos para poder gobernar. Y de ahí que sigue esta política neoliberal que actúa en detrimento de lo productivo, actúa en detrimento del empleo y actúa en favor del gran capital. Entonces, de ahí que se requiere una sociedad democráticamente organizada, repito, que salga a las calles para demandar política industrial, política agrícola, política de empleo, política de distribución del ingreso, para, repito, salir de la problemática en la cual estamos. O sea, ¿quién está demandando que se reajusten los salarios con respecto a la inflación? Ahí está la inflación y los salarios reales cayendo por la inflación. Y esto te disminuye el poder adquisitivo, te disminuye la demanda y te frena la actividad económica. O sea, nadie está luchando por un proyecto de nación en este país. Sí, profesor, porque ya los precios suben, establecen un límite donde pues ya nos acostumbramos a pagarlo. Estos precios ya no vuelven a bajar. Lo que hay que hacer es subir el poder adquisitivo para tratar de alcanzar esos precios, porque difícilmente en México hemos visto que los precios bajen a como estaban en años atrás, ¿no? Efectivamente, estamos viendo
de que los precios están aumentando y eso se está traduciendo en mayores ganancias de las empresas y del sector bancario por altas tasas de interés, y los que están perdiendo son los trabajadores. Pierden por la inflación porque el salario no se reajusta y aquellos que están endeudados están pagando mayor tasa de interés a la banca, entonces están siendo explotados por todos lados, por las empresas y por la banca, y de ahí que se está polarizando la desigualdad del ingreso y nadie se manifiesta para poner un tope al aumento de precios, nadie se manifiesta para poner un tope al aumento de las tasas de interés, que bajen las tasas de interés para poder crecer, porque eso está aumentando la cartera vencida y vamos a crisis bancaria, no tengo la menor duda, y eso ya está aconteciendo en varios países a nivel mundial. Exacto. Alexei Chévez, tú eres consultor en seguridad y Fuerzas Armadas, pero finalmente eres un ciudadano común como todos nosotros. Tú, desde tu punto de vista personal, ¿sí ya tomas ciertas precauciones para ir de vacaciones por la inseguridad? Pero como tú lo apuntas, una deformación profesional siempre ha sido tomar muchas consideraciones, no algunas, sino muchas consideraciones al momento de viajar. Siempre tratar de no viajar de noche. Hay una serie de consideraciones que siempre tomamos nosotros antes de salir de viaje y sobre todo el momento de escoger un destino turístico. Desafortunadamente los mexicanos nos estamos volviendo expertos en temas de extorsión telefónica, en temas de cobro de piso, como lo dice acertadamente el doctor Huerta, y yo quisiera añadir una parte más a esta ecuación que acaba de poner muy acertadamente el doctor, que es, independientemente de todo esto de inflación, de este factor de inflación y todo, hay un costo extra que es el costo de la inseguridad, el costo que el pagar piso, el pagar una protección, el pagar para que el aguacate salga de Michoacán, para que llegue a Estados Unidos o para que llegue al consumidor mexicano, todo esto también se traslada. Entonces, no solamente tenemos costos de inflación, no solamente tenemos costos económicos y financieros, también los empresarios nos están cargando el costo de la inseguridad, Claro. que en algunos casos puede llegar superior al 40%. ¡Qué barbaridad! Entonces, no solamente los factores normales de la economía, sino hay que apuntarle la violencia, lo que cuesta, y entonces los ciudadanos son los que nos quedamos con todos esos compromisos por pagar. Gracias, doctor Arturo Huerta, gracias, Alexei Chévez, muy interesantes sus conceptos, que pasen unas buenas vacaciones de Semana Santa y esperamos estar en contacto nuevamente con ustedes. Gracias. Hasta luego, Alex. Doctor Alberto, Gracias, un gusto. Alberto. Hasta luego.